Bueno, buenas tardes. Estamos acá en una nueva jornada de Repensando el Peronismo, la jornada número 29. Esta vez en ocasión de los 75 años de la reforma constitucional de 1949, que nos permite dar pie a una serie de trabajos, de estudios que están realizando colegas tanto del área de historia como del área de derecho. Para este encuentro nuevo, el número 29, como les decía recién, vamos a dividir esta presentación en dos partes, en dos podcasts, mejor dicho. La primera va a ser analizando la Constitución propiamente dicha y en relación con otros países, ¿no? Y en otras constituciones que se están debatiendo en forma simultánea, tanto en América Latina como en Europa. La segunda parte, el segundo podcast, va a tener un aspecto también muy poco explorado, que tiene que ver con las reformas constitucionales en las provincias, que se dieron como consecuencia de la reforma nacional. A estas constituciones también, a estas reformas, se va a agregar también un análisis de las tres constituciones que se dictaron en las tres nuevas provincias exterritorios nacionales, como la de Chaco, La Pampa y Misiones. Este podcast va a estar a cargo de Matías Rodas y Jorge Leborati. Pero bueno, volviendo al primero, al que vamos a realizar en este momento, vamos a presentar primero a nuestra invitada. Es un lujo tenerla a Leticia Vita. Leticia es abogada, es licenciada en Ciencia Política y doctora en Derecho Político por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora regular de Teoría del Estado, es investigadora del CONICET. Ella cuenta con trabajos y un equipo de investigación muy interesante sobre la Constitución de 1949 y ahora también están iniciando uno sobre la Constitución de 1957. Leticia, a su vez, forma parte de la red de politólogas, a partir de la cual hemos tenido la posibilidad de entrar en contacto y conocernos. Bueno, Leticia, en primer lugar agradecerte tu presencia en nuestro espacio de Repensando el Peronismo y como pregunta inicial te pido si nos podés poner un poquito en contexto qué es esta reforma constitucional de 1949, como para poder entender a qué está apuntando. Perfecto. Bueno, primero, ante todo, buenas tardes y agradecerte, Carolina, por la invitación. Para mí es una alegría inmensa poder compartir este espacio, no solo por la trayectoria y todo lo que implica el podcast y bueno, las jornadas en las cuales está inserto, sino también por compartir esta conversación con vos, que bueno, te admiro muchísimo tu trabajo, tu trayectoria, así que nada, es un honor enorme. Dicho esto. Ahora bien, me gustaría sí plantear algunas por ahí coordenadas iniciales para que pensemos a esta constitución del 49, tal vez en una clave más regional, más internacional, pero primero tal vez recordar un par de hechos que son importantes para entender estas derivas, ¿no? Y primeramente entender que es la primera reforma constitucional del siglo XX, ¿no? Por ahí no todos recuerdan, pero la Constitución de 1853 había sido reformada en el siglo XIX tres veces, en el 60, en el 66, en el 98. La mayoría reformas pequeñas que tenían que ver con esta introducción de Buenos Aires a la Confederación, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que en el siglo XX, recién en el siglo XX y recién en la mitad del siglo XX, se vuelve a modificar, pero no significa que no hubiera intentos anteriores, que no hubiera propuestas, ¿no? de modificar ese texto constitucional de raigambre claramente liberal del 1853. Sin embargo, estas propuestas fueron infructuosas. Ninguna tampoco tenía un proyecto global o de un cambio un poco más radical que una serie de artículos o propuestas concretas, ¿no? Y va a ser recién en el mayo del 48, cuando Perón, en un discurso del 1 de mayo, de la inauguración de las sesiones, de manera explícita hable de su intención de reformar la Constitución, que van a aparecer una lluvia de proyectos, ¿no? Y esto es también interesante para detenernos porque
muchos de esos proyectos recogen, ¿no?, cuestiones que, bueno, después el proyecto finalmente sancionado va a recoger y otras que no, que tienen que ver con debates y con discusiones que se daban en esa época. También vale la pena hacer una mención a la famosa y también tristemente célebre, diríamos, Ley 13.233, que es la ley de necesidad de reforma que dicta el Congreso de la Nación en agosto del 48, ¿no?, en consonancia con lo que decía el artículo 30 de la Constitución, que para modificarla era necesario contar con las 2/3 partes de los miembros del Parlamento para dictar esa necesidad de reforma. Y ahí viene también el gran debate en torno a esta reforma constitucional, que es que la Constitución del 53 no dice si esos 2/3 de los miembros deben ser los totales o los presentes en ese día de la votación, de ambas cámaras, ¿no? Pero no dice si son los totales o los presentes. Y lo cierto es que la ley se vota con esos 2/3 presentes, ¿no? Lo que va a iniciar como una larga cadena de discusión sobre la legitimidad de esta reforma que la va a acompañar en toda su suerte, ¿no? De hecho, es una de las principales objeciones que va a tener el partido opositor, varios, pero principalmente el radicalismo, cuando después se va a retirar de las sesiones, ¿no? Ahora, y Y bueno, otra cosa que vos sí. decís que es muy interesante, ¿no? Que planteás en tus trabajos, que luego tanto en la historia constitucional o los estudios de constitucionalistas, como desde la historia, esta Constitución del 49 quedó opacada por este pecado de origen, ¿no? O este supuesto pecado de origen, y no se avanzó en estudios de otro tipo, ¿no? Que es un poco lo que ustedes vienen a traernos y a mostrarnos otras posibilidades para poder analizar esta Constitución. Es algo así, ¿no? Lo que ustedes están Exacto, viendo. exactamente, porque tal vez esta discusión de la legitimidad, algo que a lo largo de los años en nuestro equipo fuimos también detectando, no solo en la investigación, sino también en la docencia, ¿no? Por lo menos en la Facultad de Derecho de la UBA, que es lo que conozco, esta Constitución se enseña de esta manera, ¿no? Como, si es que se enseña, porque en general no es vista como un antecedente, por más que haya sido luego, como se sabe, ¿no?, derogada por el gobierno de facto que derroca a Perón. Pero lo cierto es que se la resume como esa constitución ilegítima o como la constitución de Perón, ¿no? Porque fue este intento por finalmente consagrar la reelección presidencial que no estaba habilitada en 1853, em, y fue hecha a imagen y semejanza de sus ideas, ¿no? Eso es como un sentido, uno de esos sentidos comunes que circulan en la mayor parte de la doctrina constitucional y en las miradas históricas más tradicionales, ¿no?, más clásicas que tenemos sobre la reforma. Que insisto, esta discusión sobre la legitimidad lleva bibliotecas enteras para justamente cuestionar ese pecado de origen, como vos decías, pero lo cierto es que no era la primera vez que sucedía. O sea, ya en las reformas del siglo XIX se había votado por los miembros presentes. En realidad es una cuestión de discusión y de doctrina y de jurisprudencia en todo caso, que no estaba saldada y que no va a estar saldada porque el artículo 30 va a seguir igual, ¿no? En el 49 se lo modifica para decir miembros presentes, pero luego va a volverse a la redacción del 53. Entonces, Entonces, habría dos simplemente... aspectos, perdón, Ujú. Sí, no digo que habría dos aspectos que opacarían estos estudios sobre la Constitución, ¿no? Uno, este pecado original, por decirlo de alguna sí, manera, y en segundo lugar, por lo que estás comentando también, como que todas las explicaciones de la reforma se explican y derivan de la necesidad de la reelección de Perón. Y no obstante eso, todo lo que se plantea en la Constitución, en definitiva, tiene que ver con el mismo Perón. Y en ese sentido yo veo en tu trabajo, y me parece súper interesante este aspecto, que entra en diálogo con otros estudios de historia reciente, ¿no? Desde los últimos más o menos 20 años a esta parte, que hay toda una nueva línea historiográfica que pone en cuestión tratar de explicar el peronismo solamente a través de la figura de Perón, como desvirtuando todas las otros espacios ideológicos, todas estas otras personas que participaron también de todo este proceso que duró estos primeros 10 años de lo que denominamos el primer peronismo. Entonces, tu trabajo viene inserto también en este espacio, ¿verdad?
Exactamente, porque es justamente romper tal vez con una incomodidad que desde la historia se vino rompiendo y muy bien en estas décadas, en estas últimas décadas, ¿no? Estos rasgos tan provincialistas, como se ha dicho también, ¿no? Del primer peronismo, de mirar, de explicar todo en torno a lo que sucede desde lo local. Bueno, desde la historia más tradicional del derecho, más clásica, esto todavía no se había hecho, ¿no? Y eso es una incomodidad con la que nos enfrentábamos, ¿no? Tratar de abordar este capítulo de nuestra historia constitucional, tratando de superar esas visiones que, insisto, las encontramos en quienes critican la Constitución, porque son en la doctrina mayoritariamente, ¿no? La clásica, la tradicional del Sí. derecho constitucional de la época posterior, y me animo a decir actual también, ¿no? Porque la Ajá, reforma es, en textos mucho más modernos, más contemporáneos, es descrita como de populismo constitucional, ¿no? ajá. Esta palabra con tantas aristas que tiene el populismo. ¿Y Y qué lo sería el cierto es populismo que, constitucional? ¿A qué refiere? ¿a qué se refieren? Bien, fundamentalmente como una especie de mezcla de rasgos paternalistas o de liderazgos fuertes, centralistas, ¿no? Iba variando según el autor, pero es muy común y me lo sigo encontrando, ¿no? En encuentros de derecho constitucional o en textos de derecho constitucional, esta mención al 49 como una constitución centralista, con rasgos autoritarios, que aumenta el presidencialismo, ¿no? A lo que después podemos ampliarlo un poquito más, pero que es interesante que cuando nos ponemos, por lo menos la sensación es, cuando nos ponemos a leer realmente el texto del 49, o como vos me habías propuesto, mirarlo en clave regional o internacional, esos rasgos no aparecen tan marcados o no aparecen directamente, ¿no? O sea, Ajá, artículos específicos que hayan aumentado o, de nuevo, rasgos supuestamente populistas o supuestamente hacia la derecha o ni siquiera hacia la izquierda, ¿no? ajá, Entonces, creo que ese es un punto bien interesante para partir, ¿no? Tratar de romper con esos sentidos comunes tan presentes que tienen que ver también por ahí, y eso sucede en otros temas, ¿no? Vinculados al peronismo, que es con interpretaciones desde el presente o con cierto compromiso político, porque volvía a lo que estaba diciendo, es esta lectura de la Constitución de Perón la vas a encontrar en un Badeni, en un Vidar Campos, constitucionalistas críticos del peronismo, pero también la vas a encontrar en textos que reivindican, ¿no? Que trabajos que han reivindicado la Constitución del 49, pero que no van mucho más allá, ¿no? De decir esto, de que el texto refleja el pensamiento de Perón, o aún claro, más, que lo redactó o el padre de la Constitución fue Sampay, fue Arturo Sampay. Y ahí claro. termina la cosa, ¿no? Y entonces creo que nos perdemos un montón, porque si nos detenemos en eso solo, hay un montón de otros actores, como vos decís, de otras, sí, procesos que tuvo el proceso constituyente, que no los conocemos, que no sabemos nada acerca de ellos. Claro, a mí me parece muy interesante esto que vos comentás en tu trabajo, ¿no? Que es cuando Perón le pide a José Figuerola que realice una suerte de estudio constitucional de la época, ¿no? Y que eso después es compartido también con los constitucionalistas o con los constituyentes, mejor dicho, que participaron en la reforma. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Exacto, sí, es un capítulo también muy poco mencionado, poco visitado, más allá de algunos trabajos clásicos como los de Arzac, y creo que la única que visitarlo y trabajarlo desde la fuente ha sido Mercedes Prol, que ella hace mención a este trabajo de la Secretaría Técnica de Figuerola, que es básicamente un informe sobre la situación constitucional de la época que le encarga Perón a su secretario técnico, ¿no? Y en ese informe incluye 23 constituciones de distintos países, traducidas al español, por supuesto, las que no lo estaban, y además una especie de también recopilación de las constituciones de la época del país, que ese es un punto también súper interesante para ver, porque otras constituciones provinciales previas al 49 tenían disposiciones de constitucionalismo social, la de Entre Ríos del 33, por mencionar solo Claro. una. Entonces, todo esto aparece en un
informe bien extenso que está en la biblioteca del Congreso de la Nación, que se puede consultar, donde están estos textos de las 23 constituciones. Y cuando leemos el diario de sesiones de la convención, encontramos que están todas, la mayoría de ellas citadas, que hay otras que no están en el informe que también están citadas, pero Ajá, notablemente por tomar solo dos ejemplos para que veamos probablemente el alcance que tuvo esa difusión de estos textos, es que una de las constituciones más citadas en los debates, paradójicamente, es la Constitución china de 1947, que ajá. sería imposible imaginar que alguien pudiera acceder a un texto en español de esa Constitución si no fuera porque estaba incluida en el informe de Figuerola, ¿no? Ajá, ¿y qué aspectos se citan tanto de esta constitución china o de otras constituciones, tanto europeas como latinoamericanas? ¿Qué es lo que estás observando vos ahí? Bien, en particular, si tuviéramos que hacer un ranking de los aspectos más citados, el primero tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Con el constitucionalismo social, los derechos del trabajo, todo lo que tiene que ver con el rol del Estado en la economía, con fundamentalmente, sí, los derechos sociales en un sentido global, como los entendemos también ahora, ¿no? Porque en esa época se habla de derechos del trabajador, se habla de derechos de la familia, ¿no? Con otras categorías. Y en un segundo lugar, tal vez, y esto por ahí me lleva a una dimensión bueno, que vos has trabajado y que nos ha servido mucho también ahí tu marca para poder analizar lo que es la cuestión y el rol de las mujeres en todo Ajá, este proceso, ¿no? Porque si me permitís ir un poquito más atrás, cuando se convocan a elecciones para la Convención Constituyente del 49, se convoca en septiembre del 48. Como sabemos, la ley de sufragio femenino ya estaba sancionada y sin embargo no se había terminado el padrón femenino. Entonces ellas no van a participar ni de la elección ni van a poder ser electas. ahora, Y ¿se sin embargo, podría haber demorado esa reforma? Porque eso generó, yo leí en tus trabajos, muchos problemas y muchos conflictos con sectores opositores, tanto porque las mujeres no pudieran votar o porque aceleraran el armado del padrón. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Qué se podría haber demorado? ¿Por qué la urgencia de hacerla en principios del 49? ¿Qué debate se dio ahí? bueno, lo que sí encontramos, lo que podría asegurar con certeza, porque eso sí lo muestran las fuentes, es que las mujeres lo pidieron que se demorara, pidieron que se retrasara la convocatoria para poder terminar de empadronarse, y sin embargo no recibieron en ese sentido una decisión diferente, ¿no? La decisión estaba tomada de modificar la Constitución y no hubo ningún tipo de recepción, por lo menos no lo hemos encontrado, una recepción de esos reclamos. Las mujeres, después voy a hablar un poquito más de ellas, pero se organizaron e hicieron llegar esta demanda concreta. Sin embargo, no, las elecciones fueron el 5 de diciembre del 49, Ajá, del 48, perdón. ¿Por qué no se demoró? Seguramente haya por ahí personas que puedan reconstruirlo un poco mejor, pero desde donde yo lo veo, entiendo que hacia el 49 también la situación del propio régimen empezaba a perder cierto, ¿no? No sé si poder, pero sí podemos decir de ciertas variables económicas que se empezaron a complicar a partir del 49 y que esta oportunidad de reformar la Constitución debía seguir adelante. ajá, Imaginemos también que el peronismo tenía los 2/3 de los miembros totales. Podría haber esperado también para sancionar esta norma con, bueno, esta regla, para evitarse este pecado de origen que mencionamos antes, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. claro. No sé si hay una respuesta definitiva, pero No, sí sí, sí, es es cierto que no. claro, es muy claro lo que planteas. Ah, te hago una pregunta más con respecto a esto de las mujeres. Cuando vos decís las mujeres protestaron, ¿había sectores específicos? Digamos, no creo que sean las mujeres del peronismo, probablemente haya otros sectores que son las que estaban, digamos, en disputa con el gobierno por apresurar esta reforma de la Constitución y no permitir que las mujeres pudieran votar. ¿En qué sectores estás viendo vos ahí? Claro, principalmente, y esto a partir de distintas peticiones que ya se hicieron llegar a la Convención Constituyente,
el principal grupo que reclama ante esto es UMA, la Unión de Mujeres de Argentina, ¿no? Que estaba compuesta, como sabemos, por mujeres que provenían del Partido Comunista, pero también de otros sectores Sí. políticos, ¿no? y sociales, mujeres trabajadoras en su mayor parte. Entonces ellas van a juntar una cantidad de firmas muy importante, muy interesante, para hacer este reclamo específico. Y esto me permite ampliar hacia el lado de también mirar uno de los rasgos que por ahí podemos marcar de la Constitución finalmente sancionada. Después puedo hacer un breve resumen de las principales modificaciones, pero Ah, sí, una sí, tiene que ver con, exacto, tiene que ver con lo que ellas pedían y lo que, vamos a ver, no era tampoco nada fuera de lo que sucedía a nivel regional o a nivel internacional, porque uno de los principales reclamos es el de la igualdad laboral, la ajá, igualdad de salario, ¿no? La posibilidad de tener igual salario por igual trabajo, algo que en las constituciones de Italia del 47, la de Cuba del 40 y tantas otras ya habían consagrado a nivel internacional y que sobre todo se estaba discutiendo en la OIT. ¿No? Va a ajá. ser una cuestión que en esa época ya estaba bastante saldada a nivel internacional y que finalmente no va a aparecer en el texto del 49. Y si querés me puedo detener antes un poco ahí, ¿no? En cuáles fueron esos principales cambios que tuvo Exacto, la es los reforma. principales cambios y si ahí podés también introducir, bueno, qué de esos cambios los podemos ver en correlación con Ujú. lo que estaba pasando en otros países. Perfecto. Em, que este punto también es interesante para destacar, que es que cuando vamos de nuevo a la teoría constitucional más clásica, a la doctrina constitucional más clásica, más tradicional, nos encontramos ante una descripción de esta reforma como una reforma, como decía antes, autoritaria, ¿no? La llegan a catalogar directamente como antidemocrática, centralista, como muy radical en el cambio que propone. Y la verdad es que cuando empezamos a desarmar qué es concretamente lo que se modifica, vamos a encontrar que, sin duda, la principal ruptura va a estar en lo que tiene que ver en materia económica y en materia de los derechos del trabajador, ¿no? Que va a ser en la parte, lo que llamamos en derecho la parte dogmática, la primera parte de la Constitución, ¿no? La de los derechos. Y allí es donde, además del preámbulo, ¿no? Que se introduce la fórmula de promover la cultura nacional, constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, además de introducir el habeas corpus, que va a tener que esperar después hasta el 94 para volver a la Constitución, se introducen, y esto es lo más tal vez relevante, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, en el artículo 37, que de aquí, si vamos deteniéndonos por artículo, los derechos del trabajador, que ya habían sido proclamados por Perón un tiempo antes, em, estaban en la gran mayoría de las constituciones de la región y a nivel mundial, como sabemos, muy temprano en el siglo, ya en la de Weimar, en la bolchevique, en la de México, para volver a nuestra región. Los Ajá. de la familia, lo mismo, ¿no? Los derechos de la familia, entender a la familia como el núcleo, ¿no? principal, primario de la sociedad. Lo que no estaba en ninguna de estas constituciones que te mencioné son los derechos de la ancianidad. Si tuviéramos que decir una parte totalmente inédita para la historia constitucional a nivel general, sin duda eran los derechos de la ancianidad, ¿no? Ese catálogo de derechos de la ancianidad, Que que entre introduce otros, a Perón, ¿no? Que sepa exacto. que él presenta ese decálogo para ser Ujú. primero sancionado en forma de ley y después ser incorporado en la Constitución Nacional, ¿no? Y acá nuevamente Exacto. la esposa del presidente, la que Ujú. presenta ese articulado, ¿no? Que mira qué interesante esto que estás planteando, que no se veía en otros países, ¿no? Pero después estos derechos fueron elevados a las Naciones Unidas también para su tratamiento. Después, bueno, faltaría algún tipo de estudio que nos contara un poco mejor qué sucedió en forma posterior. Pero Eh, bueno, eh, los derechos de la cultura ujú. estaban introducidos en otras constituciones. En algunas sí, fundamentalmente también pensemos que es contemporánea casi esta constitución, la del 49 de Argentina, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Un antecedente que
A nivel internacional hoy nos parece como bastante obvio y evidente, pero para la época era muy contemporáneo, tal vez demasiado contemporáneo, pero que da cuenta de muchos de estos derechos, entre otros, claro, el de la cultura. Em, pero diría que de todos estos, como mencionábamos, solamente podríamos decir que la ancianidad sería algo que llamaría la atención para la época respecto de lo que se venía ya permeando en otras constituciones. Sí hay que decir algo, el derecho de huelga. A El ver, ¿cómo derecho de es esto? huelga, exacto, no estaba en la Constitución, no está ni en el proyecto ni en el decálogo, ¿no?, de derechos del trabajador, y no va a estar en la Constitución sancionada del 49. Ajá, Y ¿y cómo esto sí, puedes explicar? ¿Cómo se puede explicar esto? bien, ¿cómo se puede explicar? Propio Sampay lo da una explicación que lo podemos encontrar en textos muy tempranos de él, que hay una vinculación que él traza entre el derecho de huelga y el derecho de resistencia, ¿no? Y él dice el derecho de resistencia no está en las constituciones, o en la mayoría de ellas no aparece como tal, pero es un derecho implícito, ¿no? Y Ah, dice, bueno, con el derecho de huelga pasaría algo distinto, pasaría algo similar. Quiero decir que es un derecho que se sobreentiende, que no es necesario ponerlo en la Constitución. ajá, ¿y en Obviamente las otras esto, constituciones sí figuran estas que vos analizás a nivel regional o a nivel europeo? exacto, en prácticamente todas las que fui mencionando, el derecho de huelga estaba contemplado. Por decirte, acá justo lo tengo a mano, la de México del 17 lo tenía, la de Ajá, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia. La de Brasil es interesante porque Brasil modificó su constitución en el 46, que es poquito tiempo antes. Colombia en el 45, Bolivia en el 45, Cuba en el 40, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Venezuela, son todas de los 40. Todas ellas incluyen el derecho a la huelga. ¿No? ajá, sumamente interesante esto que estás planteando. Y Leticia, te quiero llevar de nuevo al otro campo, ¿no? Que vos un poquito lo dejaste ahí entrever, que tiene que ver Sí. con estas peticiones que se hacen a la Asamblea Constituyente. ¿De dónde provenían? Aparte, tengo entendido que has encontrado una cosa que para todos nosotros los que hacemos estas cosas es maravilloso, un archivo que estaba sin explorar, un archivo sumamente interesante que te da la pauta de cuáles son los reclamos y de qué sectores y qué cosas están pidiendo a la Asamblea Constituyente. ¿Nos podés contar un poco a qué refiere? Exacto. El archivo concretamente es el archivo y registro de leyes del Senado de la Nación, que tal vez no es tan conocido, pero es el archivo que resguarda todas las producciones de todas las convenciones constituyentes argentinas, nacionales, ¿no? Porque se entiende que ¿por qué está en el Senado? Bueno, porque una constitución es un pacto entre las provincias, ¿no? Y entonces es Claro. el Senado el que resguarda todos estos materiales que van desde los proyectos, los diplomas de los distintos convencionales, las facturas que utilizaron para los gastos de la convención, ¿no? Todo eso está resguardado en este archivo. Y las del 49, toda la documentación del 49, incluyendo estas peticiones, ha sido recientemente por la anterior gestión digitalizado, lo cual también es súper interesante para quien esté escuchando este podcast. Puede ingresar a la página web del Senado y debajo de todo va a encontrar todos los materiales de la Convención del 94, de la más reciente, pero también del 49, ¿no? Y ahí se incluyen estas peticiones que, como vos bien decías, fue una sorpresa, porque en realidad fuimos a buscar el reglamento y otros materiales imaginados como parte de esta convención, del trabajo de la convención, y nos encontramos con cerca de 6 cajas repletas de formularios, cartas mecanografiadas, cartas a mano, telegramas de todo el país pidiendo derechos específicos para que sean incorporados a la Constitución. Ajá, esto no tiene nada que ver con este otro programa que lanzó Perón, pero más adelante, ¿no? Que dice, Perón quiere saber lo que su pueblo necesita y que invitaba a la gente a escribir, digamos, proyectos y propuestas para el segundo plan quinquenal. Esto es previo y vos le darías como un carácter así más espontáneo a este tipo de peticiones. Así pareciera porque a diferencia de estas cartas del plan quinquenal,
aquí no encontramos, que sí se encuentran en estas otras cartas, menciona ninguna convocatoria. En ellas, en ninguna hay una mención a que haya sido convocado por el poder, por el régimen. Tampoco hay en el boletín oficial o en la prensa de la época hemos encontrado mención a una convocatoria específica. Sin embargo, no nos debe sorprender, porque para la época, y esto sí lo demuestran muchos estudios, existía una práctica muy consolidada, ¿no? De escribir, de peticionar, de una mirada ciudadana de participación, que tiene que ver también, como vos lo has trabajado muy bien, respecto del carisma y de la presencia de Perón y de Evita, que genera un espacio abierto para estas demandas, ¿no? Más allá de que no haya existido, por lo menos no lo hemos encontrado hasta el momento, una convocatoria de manera expresa, ¿no? Indicios que Ajá. nos digan que hubo este tipo de convocatoria. ¿Y con qué te Pero encontraste ahí? ¿Con qué ujú. tipo de peticiones? ¿Y quiénes son las personas que están solicitando algún tipo de inclusión en esta nueva constitución de ciertos derechos y demás? Perfecto. Y el principal grupo, podríamos decir bueno, tiene que ver con lo que estamos marcando como rasgo de esta Constitución del 49, son los trabajadores. Son los trabajadores organizados, no necesariamente en sindicatos. Los sindicatos no peticionan mayoritariamente, hay dos o tres, no hay muchos sindicatos presentes en estas peticiones. Sí, sí grupos Recordemos, de perdona que te trabajadores. interrumpa, que había Sí. constituyentes provenientes del sector sindical. Totalmente, sí, ese punto también es un rasgo que pocas veces nos hemos detenido en él, ¿no? En la composición de esa convención que tenía cerca del 16% de sus integrantes de origen sindical, algo inédito Claro. para la historia constitucional argentina. Pero los trabajadores están súper presentes en esas peticiones, ¿no? Y en grupos, en fábricas, grupos de vecinos. La mayoría de ellos reclama el derecho de huelga, lo cual Ajá. nos habla también, ¿no? de un elemento que disputa, ¿no? Y muchos de ellos además o varios de ellos se autoperciben y anuncian como peronistas, ¿no? Es que de nuevo son necesariamente, como sí lo son, un grupo grande, comunistas o claramente opositores al régimen. Muchos que alaban el régimen, que están hablando de una cercanía al peronismo, reivindican el derecho de huelga. Van a peticionar también, como mencioné, las mujeres con estos reclamos de igualdad, de igualdad entre los cónyuges, que tal vez, me animo a decir como una hipótesis, fue creo que el único derecho que coincide con algo pedido y algo que después va a estar en la Constitución, la igualdad jurídica de los cónyuges. Ajá. Pero no más, el resto de los reclamos, de las mujeres al menos, no van a No aparecer en prospera. este. Ujú. No prosperan. Extranjeros también van a reclamar porque había un proyecto para nacionalizarlos de manera automática y ellos van a cuestionar este proyecto y eso es también una de las cuestiones que no termina prosperando, es decir, que no termina apareciendo en la Constitución esta nacionalización automática, eso también es interesante. Y después vale la pena mencionar que hay muchísimas cartas, justamente ahora estamos escribiendo sobre eso, haciendo ahora sí un trabajo más de tipo cuantitativo, cartas y telegramas de católicos, porque Ajá. la Iglesia y los católicos van a reclamar que se modifiquen los artículos de la Constitución que impedían un concilio con el Vaticano para bajar el patronato, es decir, para que el Claro. Estado dejara de intervenir en el nombramiento de los obispos. A un ¿No? Y conflicto que atravesó todo el periodo, ¿no? exacto, todo el periodo, y ese movimiento es muy llamativo porque vemos telegramas y cartas de todo el país y de pueblitos y muy pequeños, donde van a peticionar desde el cura párroco hasta las mujeres de Acción Católicas, hasta individuos, personas, familias que piden por la celebración del concordato, ¿no? Este movimiento pro concordato va a ser súper fuerte en este universo de las peticiones que describía. O sea que acá sí se podría ver quizás ya una organización, o sea, tenemos como dos espacios, ¿no? En estas peticiones, las que son más de forma individual, quizás con cierta espontaneidad, y otras que son organizadas ya
ya sea por el Partido Comunista, o ya sea por el socialismo, o ya sea por la Iglesia, como estás planteándolo, ¿no? Que me parece que es súper interesante también para comprender luego el conflicto que se va a empezar a suscitar en los años siguientes. Exacto, exactamente. Y también algo que tratamos de mostrar en nuestros trabajos es que es interesante pensar estas peticiones también como una forma de acceder a la forma en que, a los sentidos, a la imaginación, ¿no? De la gente de esa época respecto de qué significa una constitución y qué debe estar en la constitución y qué no debe estar en una constitución o por qué una constitución que, bueno, en este caso impulsaba el peronismo, debía incluir sus derechos, ¿no? Y eso es también súper impactante porque vemos notas, cartas a mano, escritas a mano, de obreros, de trabajadoras, ¿no? Que imaginan que exigen esto, ¿no? Que en la Constitución deben estar sus derechos, que esa Constitución debe nombrarlos, ¿no? Y eso creemos que no es menor, ¿no? Porque es una Constitución y es un proceso constitucional que interpela a estos sectores, que no son especialistas, no son los que nuevamente el derecho en general designa como aquellos que van a dar la Constitución, ¿no? O van a dictar la Constitución. Entonces, esta idea o esta mirada de pensar al proceso constituyente del 49 como uno donde los sectores populares, porque si bien peticionaron otros, como la iglesia, como mencioné, o la sociedad rural, por mencionar otros sectores de poder, en su gran mayoría fueron las personas de a pie, fueron las personas que se sintieron interpeladas también por este proceso y que sintieron que sus derechos debían estar en esa constitución, ¿no? Y creo que ese puede ser una última palabra para definir a esta constitución. Una constitución que es más que la constitución de Perón, sin duda alguna, y que significó para muchas personas la primera vez en su historia, ¿no? Y van a ser tal vez la primera vez en nuestra historia constitucional, que estos sectores de alguna forma puedan hablar sobre la constitución y puedan ingresar a esa constitución. E incluso vale la pena mencionarlo, más allá de que después esos reclamos estén o no en la Constitución, su participación existió. Y esa existencia es la que no entendemos que no está suficientemente abordada en nuestra historia constitucional, por lo menos la más clásica, y que además va a continuar, ¿no? Porque esas cartas, esas peticiones van a volver a suceder en el 57, en un proceso totalmente diferente, convocado por un gobierno de facto y con proscripción del peronismo, ¿no? Ahí van a ser 3 veces más las cartas, los telegramas, las peticiones para hablar de lo que significaba la Constitución, ¿no? Y creo que esa mirada acerca de la ciudadanía y su involucramiento con lo que es el proceso constituyente es algo que vale la pena mirar y observar. Sí, es sumamente interesante lo que estás planteando. Primero porque decís, bueno, hay una apertura a sentirse copartícipes de un destino, ¿no? De un armado, de una cosa que no es algo visto como externo, como que no pertenece, sino que uno se puede formar parte de. Parece que eso es lo que planteás, que me parece sumamente rico. Y que después, bueno, en esta Constitución del 57 o en la reforma del 57, te pregunto, como decís, que ves el triple de participación. Bueno, ¿quiénes son los que están participando brevemente, ¿no? En estas peticiones del 57? Y van a ser los sectores que estaban en el 49, como las mujeres, como sospechamos, muchos vinculados al Partido Comunista y a ciertos sectores más de izquierdas que van a estar ahí presentes, pero también encontramos a otros grupos que de nuevo, queda mucho por ver todavía, pero probablemente sin autodenominarse como peronistas, van a reivindicar mucho de lo que había en esa Constitución del 49. Entre otras cosas, esa intervención del Estado en la economía, la nacionalización del petróleo del artículo 40, son reclamos, el derecho a la huelga sin dudas, que van a seguir presentes también luego en el 57. Sumamente interesante, la verdad, el trabajo que están haciendo. Bueno, vos coordinando un equipo de gente muy joven también, que eso también le da una impronta muy distintiva, ¿no? A este grupo de trabajo. Así que bueno, Leticia, te agradezco muchísimo tu participación en este Repensando número 29. Nos dejas pensando un montón de cosas.
y que sin duda va a ser disparadores para nuevos trabajos y, por supuesto, para nuevas invitaciones, tanto para vos como para la gente que está trabajando contigo, para participar dentro del programa de estudios de historia del peronismo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carolina.